Julio César Montoya es abogado, pero también periodista y especialista en marketing. Cuando se habla de política, de campañas electorales, de campañas publicitarias, el marketing, ¿cómo ha cambiado con las redes a esta sociedad moderna? Bueno, ha evolucionado muchísimo, Julio, principalmente porque vivimos en un ecosistema prácticamente digital. Las marcas, pues, se han montado en este autobús desde hace muchísimo tiempo y las marcas, no solamente hablando de productos, porque hay que entender muy bien que marca no es simplemente una denominación comercial o un nombre. Para que exista una marca tiene que haber un tema de reconocimiento social, tiene que haber un tema de valor agregado, un valor percibido, un posicionamiento. Y ahí es cuando empezamos a hablar de marcas. Actualmente, pues, las mismas personas terminan siendo marcas. Tú eres una marca en este momento. Y así también, por lo menos, los políticos son unas marcas muy importantes. Y todo esto, todos han entendido que hay diferentes canales o plataformas Además, los hechos y los comunicacionales. acontecimientos también. Acabamos de terminar la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Yo he visto yo en la prensa internacional y en las televisiones cómo cada uno lo maneja de una u otra manera. O sea, como que no hay una verdad absoluta, sino más el planteamiento que se puede hacer y el manejo de la imagen y de las figuras, ¿no? Sí, totalmente. Y por lo menos en el ámbito digital es muy importante eso, porque muchas veces está mal concebido realmente cuál es la presencia que debemos tener en las redes sociales o en las plataformas digitales. Hay muchos políticos que buscan ganar votos a través de, por lo menos, de las redes sociales y realmente lo que se busca a través de las redes sociales no es ganar votos o no debería ser ese el fin último, sino más bien generar relaciones, al igual que las marcas tradicionales, generar relaciones a largo plazo, generar relaciones de confianza, generar interacción, generar bidireccionalidad y comunicación con los consumidores, con las audiencias, con el electorado. En este panorama mundial, donde lo electoral es tan importante y con campañas tan fuertes como la norteamericana o la francesa ahora, o la misma británica con el Brexit, cómo Sí. se ha jugado en la imagen del personaje y la causa que representa. Sí, totalmente. Ahí, bueno, definitivamente, lo sabes tú mejor que yo, hay pues definitivamente acontecimientos a nivel global que han movido un poco el eje de fuerzas, el equilibrio de fuerzas y de poder en todo el mundo. La derecha pues ha ganado muchísima fuerza justamente y temas como la inmigración, temas como el terrorismo, el extremismo islámico. Y eso pues ha hecho despertar una de las cosas más interesantes en lo que es el tema de estudio, de análisis de sociedades dentro del marketing político, que son los miedos. Parece mentira, pero los miedos son justamente lo que mueven a las sociedades y parte de las estrategias que se desarrollan a través de marketing político es entender cuáles son esos miedos, ver cómo los atacamos, no para vender miedo, sino para vender soluciones a esos miedos. Es lo que está pasando, lo que pasó justamente en Estados Unidos, lo que está pasando en Francia con Marine Le Pen, lo que está pasando lo que pasó bueno, en el Reino Unido, en Gran Bretaña con el tema del Brexit. Y todo eso pues ha generado un cambio, una dimensión totalmente diferente de lo que era el establishment hasta hace un par de años. Hasta Sí, hace un porque se año. dice que ahora estos medios de comunicación se utiliza más para lo emocional y lo racional de la política se queda en la línea más bien ideal, ¿no? Totalmente. Fíjate que el cerebro humano se dice que hay una teoría que habla de que tenemos tres cerebros. El cerebro racional, Sí. el cerebro emocional y el cerebro instintivo. Las decisiones que toma el ser humano están un 15% en la parte racional, aproximadamente un 30 o 35% en la parte emocional y un 55 o 50% en la parte instintiva. Muchas de estas campañas, específicamente pues la campaña de Trump en los Estados Unidos, atacó justamente y tenía un discurso que iba dentro de lo racional, pero con una gran carga emocional e instintiva. Instintiva en el caso de supervivencia, atacaba muy bien eso. De hecho, Trump, bueno, es muy fácil decirlo quizá luego de 4 meses de la elección, decir que quizá estábamos seguros o que vaticinábamos que podía triunfar Trump. Pero era una realidad, es una estratega impresionante y tenía un gran equipo de marketing político detrás que sabía entender muy bien cosas tan importantes como lo que es el posicionamiento, la diferenciación, una promesa muy coherente, muy fuerte, el hecho de atacar nichos específicos de mercado, o en este caso de la audiencia y del electorado, como lo fueron en este caso pues los desempleados de las fábricas norteamericanas, nichos bueno, y pequeños grupos que al final fueron los que llevaron a Trump a la presidencia. El tema, y además que Trump, a diferencia de quizá otros candidatos, es una marca por sí sola. Es una marca, lo sabe, Claro. lo aprovecha.
Y además, una Bueno, de las cosas... él viene del mundo de la televisión, de los medios de Totalmente, comunicación. claro, totalmente. Es una marca que ha sabido aprovecharlo muy bien. Tiene además algo que en mercadeo es fundamental, que es el storytelling. Tiene una historia de éxito que contar. Es un empresario exitoso que ahora se dedicó a la política, ya lo vemos con éxito, y que además sabía manejar muy bien la comunicación. Eso del storytelling, las narraciones que hacen los políticos, me Totalmente. imagino que las grandes compañías aprovechan para proyectar eso, ¿no? Sobre todo Totalmente, sí. las compañías como ustedes. Totalmente. Las marcas necesitan contar historias porque además genéticamente, históricamente, antropológicamente, el ser humano se conecta mucho con las historias. Nos contaban historias para dormir. Y justamente esas historias, incluso a principios de la civilización, la historia se contaba, pues valga la redundancia, a través justamente de estos cuentos, de estos juglares, etcétera. Y esas historias pues tienen un contenido, un significado muy importante, y los políticos que logren entender eso y que logren manejar ese tema de saber cómo contar esas historias y saber cómo a través de esas historias generar ese engagement y esa conexión emocional con su audiencia, pues definitivamente van a tener éxito. Vamos a seguir conversando con el doctor Montoya sobre este tema de lo que es el marketing político tan importante en los tiempos de hoy y su incidencia tanto en la diplomacia como en la vida política de los países, porque todos tienen siempre una compañía de marketing que lo acompaña. Decíamos que en el caso de la OEA, hoy todos los medios, de acuerdo a la derecha o la izquierda, gobierno o oposición, ven en esa óptica y cada uno reclama un triunfo, cuando hace falta más un análisis racional. Volvemos con Julio César Montoya. Seguimos conversando con Julio César Montoya, periodista, abogado, pero también especialista en mercadeo político. Las grandes escuelas de mercadeo político, me imagino que hay una británica o francesa, la norteamericana. ¿Hay alguna escuela latinoamericana en este sentido? Mira, realmente lo interesante del marketing es que es un proceso realmente muy dinámico y muy localizado. Definitivamente hay muchas tendencias a nivel de marketing, pero el mercadeo al final se desarrolla de acuerdo al entorno social, macroentorno y microentorno en el que vive, ¿no? Las marcas, de hecho, desarrollan estrategias justamente de acuerdo al lugar en donde tienen vida, más allá de que se hayan creado en uno u otro país, pero una vez que llegan a un territorio, pues definitivamente tienen que adaptar quizás esas estrategias globales a los mercados locales. Eso pasa también, bueno, al final marcas, como veníamos hablando, no solamente son las personas, no solamente son productos tangibles, sino también, en este caso por lo menos, son los países. Los países también son unas marcas y generan un posicionamiento, deben generar, y también eso apoya muchísimo lo que es el tema del marketing político, entender cuáles son esos elementos diferenciadores, cuáles son esas ventajas, esos beneficios funcionales y emocionales que tienen los países. Fíjate, por lo menos un posicionamiento súper interesante es el que ha tenido en los últimos años Aruba, por lo menos, One Happy Island. En la parte turística. Exactamente. La parte deportiva, me imagino que también es importantísimo para proyectar a un país su fuerza, su diplomacia. Totalmente, totalmente. El sí, fútbol, por ejemplo, utiliza mucho, ¿no?, el manejo de España, figuras de astros. claro, totalmente. Hay muchos elementos de los cuales se sirve el mercadeo, hay muchos canales que justamente usa. Parte de eso también es la generación actualmente, desde hace unos años para acá se habla por lo menos en la narrativa transmedia, que es la utilización de diferentes plataformas para este storytelling, justamente dirigirlo a diferentes audiencias y generar lo que llamamos en mercadeo los prosumers, que es gente que comente, hable sobre tu marca, y que apoye de una manera el contenido que tú vas generando sin ser netamente tú el que desarrolle o el que le hable a las audiencias. Se decía que en el caso de los Estados Unidos, Nixon y sobre todo Kennedy fue producto de la televisión, en cambio Barack Obama más de los nuevos medios de comunicación y sobre todo Trump, o sea, cada historia tiene su tiempo, ¿no? Totalmente. Lo que hablábamos, Trump por lo menos ha sido un fenómeno comunicacional impresionante. El caso del Twitter, ¿no? El caso de Twitter y en general el hecho de que absorber el debate político para él y ser él el debate político parece increíble, pero de todos los candidatos en las elecciones de los Estados Unidos, el que menos invirtió realmente en publicidad fue él, pero fue el que más centimetraje obtuvo. Posiblemente del 100% de la exposición que tuvo, el 30% fue realmente pagada por él y el otro 70% fue básicamente lo que los demás hablaban de él. Ahora, el candidato, ¿qué porcentaje es el candidato y qué porcentaje es el mercadeo político?
Mira, en el caso de Trump definitivamente hay un mix súper interesante, Sí, porque como hablamos anteriormente, él era prácticamente una sí. marca. Pero hay por lo menos un caso muy particular, que es Macron en Francia, que ha sido básicamente el candidato de los medios, como lo fue en su momento Barack Obama también. Ujú. Es un candidato que quizá no tiene en El este presidente momento Chávez en tanta fuerza. Venezuela Por fue un candidato en supuesto, los medios en su tiempo, ¿no? exactamente. Más allá de que estemos de acuerdo o Sí, no, sí. quizá con el mensaje, Es con un el discurso, fenómeno, como en el claro. caso de Trump, son fenómenos comunicacionales Claro. súper interesantes y que han sabido manejar muy bien esa parte. Realmente quien gana las elecciones, estamos conscientes de que posiblemente no sea el mejor, pero sin duda es el que comunica de manera más eficiente y efectiva a las audiencias. En América Latina y en todos los procesos democráticos del continente, cada vez se recurre más a estas marcas para ayudar a comercializar esa política, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a nivel de diferentes plataformas, de diferentes aliados, el caso de los medios de comunicación, pues definitivamente, como todos lo sabemos, es ese sexto poder en el cual pues permite una exposición importante, bien sea mal, bien sea de manera negativa o de manera positiva. En el caso de Trump fue de manera total y absolutamente negativa, pero en el caso por lo menos de Macron en Francia, por ponerte un ejemplo que está Presidente. fresco, ha sido de manera positiva. Los medios y los grupos financieros, bueno, siendo casualmente que él fue ministro de Economía, todos los grupos financieros, Berlusconi en En Italia Italia, él era aprovechó la además estructura. totalmente, y además él también fue justamente absorbió totalmente lo que era el debate político. Fue una figura comunicacionalmente, pues, Angela Merkel, asombrosa. con esa austeridad y esa seriedad también, es otro modelo de político, Fíjate ¿no? que en el caso de las candidatas hay un tema muy interesante, porque vivimos todavía en sociedades muy machistas que realmente les ha costado, a pesar de que han ganado muchísimo terreno las mujeres en el ámbito político, y hoy en día hay mandatarias pues, muy importantes en todo el mundo. Hay Eh, 20 primeros ministros y jefes de Estado que son mujeres. No son muchos, pero ya Pero empiezan a son, participar. exactamente, es así. Pero sin embargo, si te das cuenta, las mujeres, en lo que es en cuanto a todo el tema de manejo de la imagen, la comunicación visual, fíjate que hay ciertos patrones que atienden, fíjate que, y vienen desde Margaret Thatcher incluso, el tema del pelo corto, el tema de esa sobriedad en Ujú. cuanto a la comunicación, hay un tema yo creo que es vital para lo que es la comunicación y el marketing político, que es el lenguaje corporal. Realmente lo que La hablamos, oratoria también es parte de todo un aprendizaje, ¿no? sí, totalmente, La claro. comunicación, ¿no? La comunicación en general, el mensaje, bueno, la estructuración del mensaje y del Ujú. discurso es fundamental en el caso político, y definitivamente pues el tema del lenguaje corporal es algo con los gestos, con la kinesia, etcétera, con la proxemia. Incluso hay tres principios dentro del marketing político que son claves, que es tocar, bailar y comer. Dicen que los políticos que definitivamente se acercan mucho más a su audiencia a través justamente de esas marchas o esas caminatas, esas incursiones, por lo menos en las zonas populares donde tocan a la gente, la abrazan, eso pues genera muchísima más conexión Cercanía, sí. emocional y cercanía con los electores, al igual que por lo menos el caso, las mediciones de aceptación, cuando ven por lo menos a un candidato que come con la gente, se sienta a comer o está parado comiendo, se disparan increíblemente. Y el tema del baile, fíjate que hemos visto a Macri bailando, el presidente Chávez, imagínate, bailaba y Que es un cantaba. modelo nuevo dirigente latinoamericano, porque Macri es el empresario, un poco lo que de Trump, y una Pero llamado a los empresarios a participar en la política. exactamente. Bueno, lo fue Piñeira, Piñera es exactamente. candidato ahora en Piñeira Chile. nuevamente, exacto, se va a lanzar aparentemente. Eso está pasando y han entendido. Latinoamérica es un ejemplo claro de malas prácticas y muy buenas prácticas. Algunas asumo que por realmente muy buena asesoría y muy buen equipo de marketing político, y otras realmente han sido empíricas, pero han obtenido sus resultados. Aquí los candidatos en Venezuela siempre llaman casas extranjeras, marcas extranjeras para la asesoría. ¿Hay suficiente material en Venezuela de asesoría en este momento de nivel técnico? Hay poco porque, bueno, realmente la oferta, a pesar que la demanda es alta, la oferta también está escasa, como muchas cosas en el país. Pero sí hay gente muy profesional, hay gente muy capacitada. Sin embargo, pues el tema de experiencia en lo que es la campaña electoral, etcétera, pues muchas veces busca algunas figuras a nivel internacional como de apoyo, ¿no? Y de casos de éxito a nivel internacional como de apoyo para complementar. Pero acá actualmente hay equipos muy capacitados
que se encarguen justamente de dirigir. Y hay casos, hay ejemplos además exitosos, pues obviamente, de candidatos acá y de personas que hacen política que han manejado muy bien, por lo menos uno de los casos de los arquetipos, además. Claro. Porque los arquetipos es una de las cosas iniciales y primigenias con los cuales se debe desarrollar un perfil de marca, bien sea de persona, bien sea de producto, bien sea de país, y es ese con qué te identificas y con qué vamos a desarrollar tu personalidad. En el caso, fíjate, por lo menos lo hablábamos hace un rato, el caso de Miguel Pizarro, el diputado, que lo vimos hace un rato acá. Es un ejemplo muy claro de lo que es una comunicación visual, un lenguaje corporal y además un arquetipo muy rebelde, marcado. ¿no? Es exactamente el arquetipo de rebeldía, transgresor, sus tatuajes, cuando va a una entrevista se arremanga y deja ver los tatuajes y deja ver quizá ese elemento que es muy importante, el elemento diferenciador en los candidatos, porque es lo que va a marcar justamente pues, la definición de una tendencia a otra. Las escuelas de comunicación social están preparadas para este tipo de profesional nuevo con las redes sociales. Bueno, se están preparando, están avanzando. Definitivamente Venezuela no es uno de los mercados, a pesar de que hay muchísimos profesionales y hay muchísimo conocimiento en el área, es un mercado que más bien quizá por el tema de plataforma y infraestructura instalada a nivel tecnológico no nos ha permitido crecer más de lo que pudiésemos y también a nivel de regulaciones, etcétera, nos ha permitido crecer más de lo que debiéramos en lo que es el tema de tecnología. Pero sí hay muchísimos grupos y muchísima capacitación en ese aspecto. Bueno, muchísimas gracias Julio César Montoya, especialista en marketing político, además con una formación bien profunda en materia jurídica y en materia de periodismo. Decíamos que el tema de hoy más importante para nosotros es el tema de la OEA y que habíamos contactado a un profesor de la Universidad Central de Venezuela, Kenny Ramírez, quien además tiene un grupo muy interesante de reflexión sobre diplomacia y relaciones internacionales. Con él estamos profundizando y conversar a fondo no solamente lo que pasó, sino las perspectivas que hay en relación a la Organización de Estados Americanos, la posición de Venezuela y lo que tiene que ver naturalmente con toda esta diplomacia multilateral. Ya regresamos. Bueno, queremos llegar a la parte más importante del análisis, es lo que pasó ayer y las perspectivas de la OEA. Kenny Ramírez, profesor universitario, conoce muy bien la Organización de Estados Americanos. La gente acá está muy sectorizada, quienes creen que fue un triunfo total del gobierno y lo afirman, y en la oposición también que fue una derrota al gobierno. Yo creo que ahí hay una situación de claros oscuros, ¿no? Bueno, yo creo que concretamente lo que se produjo ayer en la OEA fue un paso adelante. Es decir, nosotros por un lado, el gobierno quiere decir que fue una victoria porque no hay una resolución formal que sea como el colofón de las sesiones, pero realmente tenemos una declaración de 20 países. Recordemos que hubo una declaración de 14 países anteriormente, el 23 de marzo, que fue la que llevó a la convocatoria de la sesión del Consejo Permanente, y ahora tenemos una declaración de 20 países que señala taxativamente que se está buscando una hoja de ruta para apoyar la democracia en Venezuela. O sea, que tienen conciencia de que en Venezuela hay una afectación del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático. Están señalando además en esa declaración de 20 países específicamente que van a buscar medidas y soluciones diplomáticas en un plazo breve para tratar de resolver la crisis venezolana. Entonces, esto es prácticamente lo mismo que dice el artículo 20 de la Carta Interamericana Democrática. Entonces, realmente, digamos, de hecho, estamos viendo que hay un avance de parte de 20 países, una amplia mayoría que está muy preocupada por la situación venezolana y que está ejerciendo labores de diplomacia preventiva, embajador, porque es que el problema no es nada más político, el problema también es económico y social, y hay mucha preocupación en el continente sobre posibles escenarios de violencia, de inestabilidad que los pueden afectar, sobre todo a los países vecinos. Ahora sigue teniendo apoyo al gobierno de todas maneras en América Latina, son 11 votos allí solidarios, ¿no? Pero vea cómo si uno compara la votación del orden del día de esta sesión con la orden del día del año pasado, vemos cómo el gobierno ha perdido apoyos, ha perdido votos, además no pudo frenar la celebración del debate que incluso tipificó como un acto hostil. Yo creo que fue un error. Esa fue la tesis original de Venezuela, que no se diera la reunión de ayer. No quería que se diera y al final fue derrotada. Entonces, de hablar de victoria diplomática es, digamos, muy entrecomillado. No sé de dónde pueden extraer eso. El delegado norteamericano fue muy hábil al plantear
si quieren evitar la reunión deben tener las 2/3 partes. Es correcto, porque Y no además, podía nunca Venezuela tener porque eso. además Venezuela estaba apelando nada más a la no intervención como un principio y señalando que el Estado concernido debía dar su anuencia, cuando eso sabemos que en las organizaciones internacionales es práctica habitual que se puede discutir sobre la situación de un Estado miembro. Incluso Venezuela lo ha motorizado en algunos casos sin que el Estado concernido dé su anuencia. Además, Venezuela solamente habla, insisto, de la no intervención y apelaba siempre al artículo 1, el Con una vicecanciller solidaridad, por Moncada. cierto, muy fuerte de Bolivia y de Nicaragua, Bueno, ¿no? los espadachines del ALBA, normal, son aliados muy cercanos ideológicos del gobierno. Por cierto, llamativo que Ecuador no haya estado allí. Sí, Es decir, eso es lo que nos debe llamar la atención, no que Bolivia y Nicaragua lo hayan estado secundando. Pero insisto, es muy débil la argumentación del vicecanciller Moncada, porque no, por ejemplo, en el preámbulo de la OEA se señala que la democracia representativa es una condición fundamental para la estabilidad, el progreso y la prosperidad de la región. Se habla también en el artículo 3 de lo que es la solidaridad hemisférica, además de la Carta Democrática Interamericana, la Resolución 1080. Es decir, que realmente la protección a la democracia y la defensa de los derechos humanos es un pilar fundamental de la Organización de Estados Americanos y del sistema interamericano en general. Entonces, solamente centrarse en la cuestión de la no intervención era muy débil. Sin embargo, interesante que los países miembros no entraron en eso. No quisieron entrar en ese debate, sino pasar rápidamente ese tema procedimental que además Venezuela quiso alargar in extremis, pero no fue posible y luego los Estados miembros rápidamente, apelando a lo que es más el reglamento del Consejo Permanente, pasamos a la parte de fondo. Y la pregunta que hoy señalaba el gobierno de que no se está aplicando la carta, ¿cómo la ves tú? Bueno, de derecho no se ha aplicado una resolución que hable de la carta, pero insisto, de hecho, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una búsqueda de un mecanismo, unas soluciones diplomáticas en el marco de la normativa hemisférica para tratar de resolver la situación en Venezuela en un plazo breve. Se habla de una hoja de ruta. Eso es palabras más, palabras menos, es el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Sí, que son las medidas diplomáticas, la visita al país, el diálogo y la negociación. Y es que eso es lo que estaba planteado, porque también hay que enfatizar aquí que se discutió muchísimo antes de la sesión sobre lo que había solicitado el secretario general Almagro en el informe. El secretario general Almagro ha tenido una posición de avanzada, una posición más comprometida con sus valores y con lo que su lectura de la situación venezolana, y eso en ese sentido siempre ha ido por delante de la voluntad de los Estados miembros. Incluso Venezuela, en su estrategia, el gobierno venezolano, en su estrategia de tratar de torpedear la sesión, se nota que iba preparado pensando que el Consejo Permanente había sido convocado por el secretario general en el marco de la normativa de la Carta, y lo que se encontró fue con que 18 estados eran los que lo habían convocado, y en lugar de utilizar esa palestra para intentar buscar unas soluciones constructivas, para intentar visibilizar una salida a la grave crisis que estamos padeciendo todos en Venezuela, sin distinción ni de raza, ni de credo, ni de clase social, todos estamos sufriendo la aguda crisis venezolana. En lugar de hacerlo, lo que se dedicó fue una diplomacia pugnaz, una diplomacia llena de posverdad, que no se corresponde, digamos, a las realidades venezolanas. Por ejemplo, el argumento de decir que Venezuela está entre los principales con un índice de desarrollo humano, por supuesto alimentado con cifras gubernamentales muy poco transparentes, por cierto, y no ver que, por ejemplo, las encuestas de calidad de vida que fueron motorizadas por las universidades, ya está hablando que la mitad de los hogares venezolanos no come completo. Esa es la realidad. Y la realidad es que necesitamos una salida a esta grave situación. Y la OEA está extendiendo la mano para poderla encontrar. Ahora, desde el punto de vista del derecho internacional, cuando un Estado firma un tratado o un convenio, está renunciando a parte de la soberanía y está permitiendo la injerencia, porque son aspectos propios de un tratado internacional. Pero ¿no? es que no se puede, ni siquiera yo hablaría aquí de injerencia, porque es parte de unos principios que tú aceptaste, unos principios que, por cierto, Nicolás Maduro, cuando fue canciller, apeló y lo invocó en el caso específico de Honduras en el 2009. Entonces no estamos hablando aquí de injerencia, sino un ejercicio de responsabilidad, apelar a la solidaridad hemisférica, apelar a la defensa de los derechos humanos, apelar a la defensa de la democracia. El artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana brilló por su ausencia en cuanto al ejercicio de lo que fue el despliegue de la diplomacia venezolana, pero insisto,
aquí no se trata de arrinconar a Venezuela, se trata de buscar una solución diplomática a esta grave crisis. Creo que nadie plantea la expulsión, ni los Estados Unidos. Nadie lo planteó, por eso digo que la OEA es lo que está extendiendo la mano. Es más, por eso es que prefirieron la modalidad de una declaración y tratar en los pasillos de la OEA, seguir identificando las posibilidades de esa solución y de esa hoja de ruta y no hacer valer esa mayoría, aprobar una resolución que tenían los votos para hacerlo y que Venezuela se sintiera, digamos, de alguna forma no excluida de parte de esas consultas, como quiso hacer ver el vicecanciller Moncada en la clásica estratagema de atacar y victimizarse, que por cierto, el embajador de ALBA de México conoce muy bien y por eso estuvo a punto de irse, porque esa es la clásica estrategia que en México llaman el pleito ratero. Pero definitivamente terminó sin una conclusión la reunión de ayer. Terminó con la declaración de estos 20 países. La adopción. No, recordemos que a nivel internacional, Julio César, no solamente nos podemos quedar en la dimensión legalista, claro. También hay una dimensión política. Claro. Y lo principal resultado de ayer es que hay una clara mayoría de estados que están preocupados. Hay una hoja de ruta hacia dónde ir. Hay una hoja que se está buscando con esa mayoría de 20 estados, buscando, intentando incorporar a Venezuela en ese mecanismo, que Venezuela acepte ese mecanismo, que seguramente pasará además, Julio César, por una nueva integración de los facilitadores y un grupo de amigos. Eso perfectamente se puede hacer. Además, tomamos en consideración que el trío de expresidentes está muy minado en cuanto a lo que es su legitimidad y la Secretaría General de UNASUR está acéfala en este momento, con lo cual la OEA está tomando, de fuerzas políticas internas también. Están tomando la OEA el liderazgo y la UNASUR está acéfala justamente porque hay un cambio de todos los que son los consensos políticos. Por cierto, hay que señalar aquí justamente en esa línea de argumentación de que las relaciones internacionales van mucho más allá de lo meramente jurídico, que salirnos de la OEA no implica que nos vamos a mudar de hemisferio. Claro. Es decir, allí seguimos siendo parte del hemisferio, van a seguir esos 20 estados presionando a Venezuela y además, cuando tú te sales del organismo multilateral, lo que haces es validar acciones unilaterales de terceros estados, incluso de potencias. Entonces, eso evidentemente es un escenario que Venezuela debería pensarlo dos veces, porque ni Venezuela es Cuba, ni Maduro es Fidel, ni el 2017 es 1962, o sea, ni mucho menos la Rusia de Putin es la URSS. Aparentemente está negada la salida de Venezuela a la OEA, incluyendo algunas declaraciones que se hicieron antes. Es que eso nunca estaba planteado, eso solamente lo recogió el secretario general Almagro en su criterio, pero los estados miembros, y específicamente México y Panamá, que han seguido un rol bastante activo dentro de lo que se llama ese grupo de 15 países, que ha sido los más cohesionados dentro del grupo de 20, que al final fue el que aprobó la resolución. Fíjate que llamaron al presidente Maduro en estos días pasados para intentar identificar esa hoja de ruta, para intentar identificar ese mecanismo, porque no se trata de aislar a Venezuela ni de arrinconarla, lo que se trata es de buscarle una solución a la grave crisis, una solución que por supuesto ya tiene un contenido, ya tiene una agenda que pasa por liberación de presos políticos, por cronograma electoral, por canal humanitario, por respeto a las competencias de la Asamblea. Esa es la agenda concreta, y si además los estados fueron muy claros en señalar en que esto se va a hacer además buscando plazos en un tiempo bien razonable, no un dibujo libre aquí que vamos a durar un año más, y además con un monitoreo de parte de la OEA. O sea que la OEA va a tratar de realizar reuniones con una periodicidad muy cercana para tratar de hacer seguimiento a lo que haría esa eventual fórmula diplomática para identificar salidas positivas a esta grave crisis que a todos nos afecta. ¿No fue un poco imprudente el criterio del secretario general de fijar fechas, establecer tiempos y lapsos cuando esto no estaba considerado? Bueno, porque el secretario general de la OEA también, primero, tiene un compromiso con unos valores, y tiene un criterio en lo individual. Personal, su visión es bastante jurídica, bastante apegada a valores, y además tiene una estrategia que me parece que al final del día está dando el resultado que él quiere, que es tratar de impulsar la acción de los países. El año pasado les pidió que actuaran en el artículo 20 de la Carta. Al final hubo una resolución para endosar
la mediación de UNASUR. Este año habló del artículo 21 y al final 20 Estados miembros están diciendo, acepto que en Venezuela hay problemas con la democracia, acepto que es necesario actuar en el caso venezolano. Es decir, que su estrategia es movilizar a los Estados miembros con informes de seguimiento, más allá que uno no comparta en lo personal algunos elementos. Creo que el secretario general Almagro ha tenido una actuación de avanzada que, por cierto, ha revitalizado la OEA y por eso indigna al gobierno venezolano, que siempre buscó bloquear esta organización durante más de una década. Aunque lo dejara de margen el propio gobierno de Almagro, ¿no? Uruguay, que bueno, ayer no lo respaldó. Porque Uruguay va más por la vía, digamos, de que van el resto de los países miembros. Un carril un poco más diplomático, un carril con una profunda preocupación, y entienden que la búsqueda de soluciones en Venezuela pasa por la diplomacia, que es el artículo 20, aunque no tengamos la resolución que lo tipifique como tal, sino una declaración que recoge más o menos en los mismos términos ese citado artículo 20. Bueno, muchísimas gracias al profesor Kenneth Ramírez. Nosotros así cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales de hoy con esta agradable conversación, porque el tema de la OEA va a seguir planteándose. Ayer lo que fue una primer round prácticamente, o segundo round después de la primera reunión, pero hay que seguir, la diplomacia va lenta hacia objetivos determinados y, como dice el profesor Ramírez, hay una hoja de ruta, vamos a ver qué seguimiento hay. Lo importante es que se resuelva el conflicto en Venezuela en favor de nuestra población. Mañana, como siempre, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Seguros La Vitalicia, vital para ti. Banco Plaza, tú cuentas. Presentaron